Vale. Listo, empezamos, Boris, Alvarado. Bien, para esta parte te presento el portafolio en el cual, bueno, contamos con el índice respectivo, ¿no? Separando las unidades que se hicieron a través de los meses del curso, ¿no? Contamos también con el syllabus, especificando cada materia que se ha visto en cada unidad. Y bueno, comenzando con la unidad uno, se empezó con una aproximación a lo que uno quería, pues crear, ¿no? Como ya sea un mueble, un objeto, algo dependiendo de sus necesidades o de otros, ¿no? En mi caso, fue una necesidad que pues vi en mi casa, ¿no? Con respecto a los animales y por ahí partí, ¿no? Y de ahí que mi concepto inicial fue un mueble, ¿no? Del estilo hogareño para poder desarrollarlo. eh, con esta unión con los animales, con un lugar de descanso, ¿no? De reposo. Y a partir de ahí se generaron esquizes, ¿no? Como en el 3 y el 4 en el cual se determinan los valores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Y las definiciones iniciales, ¿no? De lo que podría ser, ¿no? Y de tal manera aquí, ¿no? En el esquiz 5 también se determinan, ¿no? Las herramientas que se van a usar y también eh, qué tipo de herramientas se utilizarán, ¿no? A futuro. Ya en mi caso fue el SketchUp y el Rhinoceros, ¿no? En cierto modo, aunque al final no terminé de usarlo, pero eso se usó, ¿no? El SketchUp más que nada. Bueno, para la unidad 2 ya se empezó a extender más y especificar ciertos componentes que van a conformar el mueble en sí. En mi caso, al inicio, para el esquí 6, se definió como un sillón integrador contando con cuatro piezas al inicio, ¿no? Para no verlo de una forma tan compleja. Inicialmente iban a ser cuatro piezas, ¿no? Con las respectivas medidas que se muestran. Y iba a estar conformado de madera principalmente. Luego también, para el esquí 7 se hizo las fichas técnicas, ¿no? Para poder ir más a fondo con respecto al invento en cada una de sus categorías, ¿no? Como análisis de mecanismos, ergonómico, etcétera. Y luego, después de esto, se viene la unidad 3 en el cual ya se ven otros tipos eh, digamos, algo más macro de lo que vendría a ser el invento, ¿no? Y claro, vemos antecedentes y se vieron ciertas formas de inspiración, ¿no? De otros inventos, ¿no? Bueno, en mi caso había una inspiración previa, ¿no? Con una codificación específica en el cual, pues, yo quería mejorarla, ¿no? De alguna manera, haciéndola más amplia y contando con más espacios, ¿no? Y otros materiales. Y asimismo también se compararon estos valores en el esquís, como en el esquís 14, ¿no? Con respecto a la funcionalidad, materiales, coste de fabricación y tiempo de fabricación, ¿no? Luego eh, se empezaron a analizar otros tipos de cosas, por ejemplo, como el peso del objeto, número de piezas, no todo correctamente este, clasificado, ¿no? Dependiendo de si era sencillo, complejo, frágil o robusto, ¿no? Para el Key 18 se especificó también cuáles son un concepto general de qué es la tecnología y el aporte tecnológico del proyecto, ¿no? Que en mi caso es un aporte eh, algo notorio, ¿no? Que va a combinar ciertos materiales para economizar costos, como la madera y el PVC, ¿no? Y haciendo que sean encajes para poder desmontarlo fácilmente, ¿no? Y facilitar el transporte. Como se especifica, ¿no? El proyecto, qué tipo de desarrollo tecnológico tiene, ¿no? En mi caso son esos tres, ¿no? Y de ahí se pasan las reivindicaciones, ¿no? Señalando cada pieza que va a conformar al inicio, eh, se aumentaron más piezas, en este caso como eran, bueno, cinco partes.
se intentaron esclarecer y especificar de qué trataban y cómo se unían, ¿no? Unas con otras. De ahí, el proyecto para la unidad 5 empezó ya a complejizarse más y a obtener más piezas aún que eran necesarias para darle más soporte al mueble, ¿no? Como en este caso de resumen, que ya sintetiza totalmente lo que va a significar y de qué material va a ser este mueble. Y ahora son 7 piezas, ¿no? Luego, bueno, aquí también se especifican más los materiales y otros alternativos que se podrían usar y cómo cómo este diseño puede influir en el diseño de nuevos materiales, ¿no? Un concepto propio, ¿no? Bueno, luego seguía la memoria, en el cual, bueno, se subieron algunas imágenes nomás de lo que conformaría, ¿no? Y bueno, eso es para la otra exposición aún. Y bueno, esta es la última, casi llegando a la última parte, ¿no? Que se explica qué es la patente, la propiedad intelectual y el diseño, ¿no? De una invención, ¿no? Que es más que nada teórico, ¿no? Y para la última parte, la unidad 6 eh, tenemos el guión, lo que vendría a ser el video, y se da se explica pues de qué trata la invención y cuál es el problema central que resuelve la invención y cuál es el impacto, ¿no? De ¿no? Bueno, como se dijo en un inicio, pues el objetivo era querer que este mueble integre al dueño y a la mascota en un solo espacio y que esto también se replique en otros, ¿no? Poder transportarlo de manera más fácil. Y eso se siguió sosteniendo hasta el final, ¿no? Lo que varió es, más que nada, son los materiales que se usaron al inicio. Para este esquiz 21, el penúltimo, am, se replanteó unas pequeñas partes de lo que vendría a ser el diseño con respecto a los materiales. Quizás no solamente hubiera sido PS, quizás también podría haber sido todo madera. O en otros casos, usar algún otro tipo de material en la parte interior, pues para generar mayor agarre o poder hacer que las mascotas escalen y suban fácilmente, ¿no? Bueno, y por último está esto que es el panel, que ya resume todo lo que se vio en el curso, ¿no? Señalando un resumen general y de qué trata y para qué población está pensado, ¿no? Bueno, esto sería el, el portafolio. Y por último está Memoria. ajá, bueno, sí, sí está. Está la memoria del sillón integrador, ¿no? Bueno, antes en la memoria se especifican los antecedentes de la invención, como se dijo, que se trata de este antecedente cercano que tenía menores dimensiones, ¿no? Y que se publicó el 16 de julio de 2009. Y es un sillón de madera que tiene un espacio pequeño para la mascota, pero más parece un banquito, ¿no? Y algo con dimensiones pequeñas, ¿no? Y bueno, y así permitiese de alguna forma, no tan clara, pero una interacción con la mascota y el dueño, ¿no? Y bueno, lo que se quiso hacer con esta invención fue representar una escala mayor, ¿no? Con respecto a este sillón. En la descripción de la invención, la presente invención se compone de algunas piezas de madera y el tubo de PVC, ¿no? Y con el propósito de generar un espacio de reposo y de interacción, ¿no? Esto mediante espacios interiores para la mascota, ¿no? Más grandes, más espaciosos. Eh, Algunas cosas a destacar es que su respaldar es ligeramente inclinado a 45 grados y permite que la estructura no se hacia atrás, ¿no? Para permitir una mayor comodidad al recostarse, ¿no? Algunas descripciones de las figuras que están más abajo, ¿no? Que conforman bueno, con el objeto, que ayuda a una mejor comprensión de sus características, ¿no? Y de acuerdo a un ejemplo de preferente realización práctica del mismo. Las figuras que se tienen en cuenta son, pues,
la del tubo PVC, que vendría a ser una de las partes importantes, la tabla del asiento, soporte inferior, soporte de caja lateral, soporte inferior transversal y soporte inferior longitudinal. Eh, Preferentes de la invención, bueno, es básicamente lo que resumiría cómo se arma este mueble, ¿no? ¿No? Principalmente lo conformaría el tubo PVC, ¿no? Tubular, que funciona como eje principal para conectar todas las demás piezas, ¿no? Y, y estas se encajarían en sus extremos y y en la base, ¿no? Igualmente acá en la reivindicación se especifica cuánto mide la tabla de madera y en qué partes van a estar ubicadas. Y bueno, también con respecto a las piezas laterales, ¿no? Igualmente, dando las medidas y en dónde van a estar ubicadas. Pero en resumen, este mueble se compone de algunas piezas de madera y un tubo PVC que integrados forman un mueble para el dueño y la mascota, ¿no? Y con el propósito de generar un espacio de reposo e interacción. Esto mediante espacios interiores para la mascota, ¿no? El armado del mueble consiste en encajes que se acoplan a las piezas, dándole estabilidad y facilitando el transporte. Y sus ubicaciones de estos espacios para descanso pueden ser la sala, los dormitorios, jardín, terraza, patio, ¿no? Y bueno, acá ahí están algunas imágenes de las vistas y de las piezas. Y bien, eso sería todo, arquitecto. Listo, muy bien. Te felicito.